Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Entre Códigos y Cultura, un espacio para parar un momento la pelota y mirar el juego desde otros ángulos. En un contexto donde la inteligencia artificial avanza en forma acelerada y empieza a reorganizar no solo industrias, sino también formas de pensar, producir conocimiento y tomar decisiones, creemos que es clave abrir conversaciones que crucen disciplinas. Para entender la tecnología, no solo cómo funciona, sino también qué implica en relación a lo que podemos construir con ella, lo que podemos crear con ella, es que estamos acá reunidos en este momento. Yo soy Sofía de Carlini y este espacio nace del Comité de Innovación y ahí de Saimo, que coordino junto con Florencia Davison. Hola, Flor. Hola Sofi, gracias. Bueno, hoy la inteligencia artificial dejó de ser un tema exclusivamente técnico para convertirse en una infraestructura que atraviesa la producción de conocimiento, la investigación y la toma de decisiones, como sabemos, pero también empieza a redefinir bastante algo más profundo, que es las relaciones entre humanos y sistemas, y el lugar de la autonomía en este vínculo es importante y por lo cual queremos reflexionar y profundizar hoy. Y para eso nos acompaña Diego Fernández Lesac, es investigador del CONICET, se especializa en inteligencia artificial y es profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Diego es doctor en Ciencias de la Computación, dirige el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada. Su trabajo se centra en el aprendizaje automático, el procesamiento del lenguaje natural y el desarrollo de sistemas basados en datos para problemas complejos. Además, participa muy activamente en iniciativas vinculadas al desarrollo y la discusión pública de la inteligencia artificial en Argentina. Diego, muchas gracias por estar hoy con nosotras. Hola Flor, hola Sofía, gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta igual es como más fácil, como contar un poquito, si nos podías contar un poquito más cómo llegaste a especializarte en este área y si pudieras definir qué es la inteligencia artificial hoy. Bueno, empecemos por la primera parte, cómo llego yo a dedicarme a la inteligencia artificial. Yo estudié computación y siempre me gustó la computación aplicada, es decir, no la computación de papel y lápiz, sino la computación mezclada con otra disciplina, sea la biología, las ciencias humanas, dicho de forma general, o la física. Entonces, siempre me moví en ese mundo. ¿Cómo hacer para usar técnicas de computación avanzadas para empujar un poquito el conocimiento de otras disciplinas? Mi tesis de licenciatura fue en simulación de paneles solares en satélites, o sea, bien de la física astronáutica. Eh, Después me hice mi doctorado en crecimiento de tumores en ratones, bien biológico. Y en el final de mi doctorado me crucé con el mundo de la neurociencia. Yo estaba trabajando en tumores y en estimación de parámetros alrededor de modelos complejos de crecimiento de tumores. Y ahí me crucé con el mundo de la neurociencia y me fascinó este cruce entre la computación aplicada y tratar de entender el comportamiento humano desde un punto de vista de entender el cerebro, cómo funciona, y por otro lado, de entender el comportamiento de los humanos y ver cómo uno podía usar inteligencia artificial para tratar de deducir cómo funcionaba el cerebro. Cuando se junta la computación y la ciencia del comportamiento, es decir, el funcionamiento del cerebro o el funcionamiento del comportamiento humano, la inteligencia artificial aparece naturalmente, ¿no? Es la mismísima definición de inteligencia artificial, hacer que las computadoras repliquen comportamiento humano. Así que en esa trayectoria de computación aplicada y el encuentro con ciencia del comportamiento o neurociencias, funcionamiento del cerebro, es que apareció mi interés por inteligencia artificial y que, si querés, signó mi trayectoria en los últimos años. ¿Qué es inteligencia artificial hoy? Está cambiando mucho en los últimos 5 años. Hasta hace 5 años, la inteligencia artificial nace en los años 50, o sea, tiene una historia bastante vasta, de hecho, desde los inicios de la computación. Pasa que no era algo masivo, no era algo que se hablara en otras disciplinas o en el inconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera. Y en los últimos 5 años, con la aparición de ChatGPT primero y después todos estos modelos de todas las grandes corporaciones que han aparecido, la palabra inteligencia artificial aparece en boca de todos, tanto en ambientes científicos, de ciencias humanísticas o de ciencias naturales o de ciencias
sociales o de ciencias exactas, aparece la palabra inteligencia artificial de forma absolutamente transversal, no solamente en eso, sino también no en personas científicas, sino de vuelta, en el inconsciente colectivo. Desde la mesa de Mirta Legrand hasta los programas de Chimentos, inteligencia artificial está en todos lados. Entonces, ¿qué es a lo que llaman esta nueva inteligencia artificial, que es la que aparece masivamente en los últimos 5 años? Es básicamente esta capacidad de la computadora de interpretar el lenguaje natural. Que esa es la gran innovación que aparece en los últimos 5 años. Era algo, una deuda pendiente que tenía el mundo técnico de la inteligencia artificial y era que las computadoras no eran buenas entendiendo el lenguaje natural. No le podías escribir en castellano o en inglés o en chino, solo le podías escribir en código máquina. La evolución de la tecnología en los últimos 5 años hace que uno pueda escribir en lenguaje natural, en el idioma que uno hable, y que la computadora logre interpretarlo de forma muy, muy precisa. Entonces, ese es el gran cambio y es lo que hoy, diría informalmente, se conoce como inteligencia artificial. Esta capacidad de poder transmitirle a las computadoras en lenguaje escrito una idea y que te conteste, ¿no? Así que esa es un poquito una definición no formal, muy ambigua, sin demasiadas fronteras, pero que es el uso común de la sociedad en el uso masivo de la inteligencia artificial que se ha desarrollado en los últimos 5 años. Y hay algo que se le atribuye de que tiene la capacidad para hacer y desde lo tecnológico vos pienses que eso no sucede, o sea, como que hay un mismatch entre eso que está en el inconsciente colectivo y lo que la máquina hoy provee. Sí, sin duda. O sea, la mayoría de gente lo usa mal, de hecho. A mí me gusta mucho cuando doy las capacitaciones en personal no técnico, estos usuarios masivos de inteligencia artificial, decirles, la inteligencia artificial es un gran predictor de la próxima palabra. Eso es lo que hace muy bien. Vos le escribís cualquier pregunta y te devuelve la palabra que sigue más probable. Esa es el gran truco que resolvió la computación en el último tiempo. Pero la palabra próxima más probable no es necesariamente la respuesta correcta. Entonces, para mí ahí hay un punto en cuando la gente dice, busqué en ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Lo busqué en ChatGPT o lo busqué en Gemini. No, no lo buscaste en Gemini. A Gemini le hiciste una pregunta y Gemini te contestó con con la próxima palabra más probable, que probablemente sea la respuesta correcta, pero no buscó en una base de datos, no buscó en una página web validada, devolvió qué es lo que en función de su entrenamiento tiene, cuál es lo más probable que debería haber aparecido. Que no es lo mismo que buscar una página web en donde aparezca el contenido, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una gran diferencia que el inconsciente colectivo, el uso masivo de estas tecnologías, usa mal, creyendo que es un buscador, creyendo que está yendo a Internet a buscar información, cuando en realidad son modelos preentrenados, esa es la palabra que se usa. De hecho, ChatGPT, G es de generalizado, P es de preentrenado, o sea, viene preentrenado, no está entrenándose con lo que nosotros le decimos. Viene preentrenado, no busca. Así que yo creo que esa es una de las principales fallas en el uso del inconsciente colectivo cuando uno dice busqué en ChatGPT. No buscaste en ChatGPT, le pediste que te devuelva lo más probable. Y viste que nosotros Bien. venimos del mundo de la información, pero desde otro lugar, porque nosotros hacemos investigación de mercado, en general aplicada a lo que tiene que ver con marketing, también hay mucho de académico y demás, pero en general está orientado más al lado del marketing. Y venimos trabajando con datos y con insights y con información hace un montón de tiempo, que ahora de golpe pasa de una manera distinta a través de la tecnología, porque mismo con esto que vos estás diciendo, nosotros ya usábamos cosas predictivas, herramientas que nos ayudaban a un montón de cosas, pero ahora a través de estas herramientas que son mucho más masivas, empiezan a aparecer otras cosas. Y la pregunta es, ¿cómo impacta esto en un profesional de la investigación para vos, ¿no? De que de alguna manera uno esté, como vos decís, entrenando ese modelo, que uno le dé información, que ese modelo aprenda, que de alguna manera ese modelo esté reemplazando lo que tenía que ver con un análisis que antes hacía el ser humano
y en qué casos aplica y en qué casos no. Bueno, en primer lugar te voy a contestar una parte técnica y después nos ponemos a filosofar un poco más. La parte técnica interesante es esto que dije que la computadora aprende a hablar el lenguaje humano, el lenguaje natural, hace que vos le puedas preguntar algo y que la computadora te responda, por ejemplo, escribiendo código. Ok. Entonces, ahora alguien que se dedicaba al marketing digital le puede escribir a la computadora, quiero hacer este análisis estadístico sin saber de estadística, y la computadora te devuelve el análisis estadístico programado, ¿no? Porque responde como sabe responder la computadora. Entonces, esta es la parte técnica y es como se usan estos grandes modelos. Vos podés escribirle en castellano o en inglés y esto te devuelve un análisis que viene de una respuesta en código que se ejecuta y que te devuelve el resultado. Ahora, si vos sos un profesional del marketing, estamos hablando en este caso de marketing, pero hablemos profesional de cualquier cosa, de la salud o lo que sea, primero, tu pregunta va a ser mejor que la de alguien no conocido. Y segundo, la interpretación de la respuesta también. Entonces, esta tecnología, a pesar de que es muy fácil preguntarle cualquier cosa y que te conteste cualquier cosa, todavía sigue valiendo mucho el experto usando esta herramienta. Y yo creo que esa es la clave en todo esto. Hoy en día, esta herramienta está potenciando a los expertos. Entonces, el gran desafío que creo que se viene es cómo hacer para un experto hoy, hablemos de una persona de entre 40 y 50 años, que ya tiene 10 años en una disciplina, es más o menos experto, y de golpe le das esta herramienta, claramente es más experta que antes, porque ahora tiene todo el soporte, el bagaje de esta herramienta. Bueno, y hay alguien que recién está empezando, 25 años acaba de recibir, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para entrenar a esas futuras generaciones cuando nosotros los expertos, usando estas herramientas, prescindimos de ese entrenamiento de los juniors, ¿no? Y ahí está, yo creo, un gran desafío filosófico de la sociedad que se nos viene con esta tecnología. ¿Cómo hacemos para no perder los puestos juniors? No porque los necesitemos, porque de hecho no los necesitamos, sino porque en algún momento nosotros vamos a dejar de existir y no va a haber expertos. O sea, los necesitamos pensándolo a largo plazo. Pero a corto plazo lo cierto es que estas herramientas vienen a reemplazar muchísimas tareas que típicamente las usábamos para entrenar a los juniors, ¿no? Entonces, ahí se mezclan un montón de conversaciones súper interesantes. Por ejemplo, a mí me preguntan mucho, ¿va a reemplazar a las personas? Y mi respuesta en general es no, no va a reemplazar personas, pero reemplaza un montón de tareas que son las tareas que mayoritariamente hacen los juniors. Entonces, a los juniors les va a costar un montón insertarse porque son reemplazadas la mayoría de las tareas por computadoras y no tienen oportunidades de convertirse en seniors en donde estas herramientas se vuelven superpoderosas, ¿no? Entonces, ahí hay un desafío que es, si quieren, filosófico y de metodología de cómo vamos a funcionar en la sociedad, que no tiene tanto que ver con si la herramienta es buena o no para hacerlo. Ya sabemos que es buena. La pregunta es qué hacemos con eso. Mm. ¿Y qué significa que la herramienta aprenda? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estas herramientas, primero, vienen preentrenadas. Este preentrenamiento viene hecho por las corporaciones, ¿no? O sea, si estamos hablando de Gemini, es Google, si estamos hablando de ChatGPT, es OpenAI, si estamos hablando de Cloud, es Anthropic, cada una tiene, y están las chinas por su cuenta. Eh, Ahí hay entrenamientos que más o menos cada 3 meses hay una evolución con saltos abismales en la calidad de los resultados. Entonces, hay un aprendizaje que no depende de nosotros, depende de las corporaciones. Y después también hay otros aprendizajes, que es, bueno, cómo estas herramientas las conectamos a resolver nuestras tareas, que es un aprendizaje más del uso que de la herramienta en sí. Cómo esta herramienta yo, como investigador y programador, la uso para desarrollar mis nuevos programas y mis nuevas investigaciones. Cómo yo las incorporo en mis actividades cotidianas. Y así sucesivamente. Entonces, ahí también hay un aprendizaje en el uso y en la incorporación muy importante. Entonces, hay algunas incorporaciones, algunos aprendizajes que exceden mis deseos y mis intenciones y son las de las corporaciones y otras que
sí uno tiene control y puede ir manejando a lo largo de que uno se va desarrollando y, por ejemplo, decidir, hoy contrato un junior en vez de adoptar esta herramienta. Ujú. Yo te quiero preguntar en relación a que el ejemplo que nos diste es, bueno, yo quiero sacar algo estadístico y entonces lo que me devuelve es un número. ¿Qué cambia cuando en realidad lo que me devuelve es algo que aparentemente es una respuesta que la máquina estaría como produciendo sentido, ¿no? Que está generando una comprensión que parece más allá de algo estadístico, una sofisticación que se humaniza en la interpretación. De hecho, ahora salió una encuesta muy grande, un estudio muy grande que hizo Anthropic, que es toda una discusión, que ellos dicen que hicieron algo cualitativo con no sé cuántos millones de casos, que en realidad, a mi entender, es un cuantitativo con preguntas abiertas, pero bueno, como que hay una delgada línea, ¿no? Entre lo que cuantifica, explica un modelo y lo que es dar sentido a la información. Entonces quería como entender un poco, si nos podías contar qué es Ya, posible desde... ¿no? Los modelos de lenguaje, todos lo que devuelven son la próxima palabra más probable. Entonces, si tu pregunta apunta a algo cuantitativo, la palabra próxima más probable va a ser el código que resuelva la estadística que vos pediste. Cuando te moves a lo quali o al análisis del sentido, o incluso si quieres hacer un análisis lingüístico, bueno, las palabras más probables que te van a devolver no van a ser códigos que procesan números. Entonces, en ese sentido, estas inteligencias artificiales tienen en algún sentido la misma capacidad de análisis que nosotros, porque devuelven la próxima palabra más probable, no devuelven estadística. Entonces, eh, yo soy de los que opina que, digamos, que estas inteligencias artificiales tienen razonamientos similares a los del humano. Nosotros pensamos en palabras, estas inteligencias artificiales piensan en palabras. Lo único que emiten es la próxima palabra más probable, que podés interpretarlo como un código estadístico, pero si haces la pregunta correcta, es una frase que resume un texto, que relaciona conceptos, que imagina, que pongan la palabra que ustedes quieran. O sea, trabaja con el lenguaje. Recibe lenguaje, devuelve lenguaje. Si eso no es pensar, entonces, bueno, habría que encontrar una definición, pero definitivamente yo soy de los que opina que esto que está haciendo no lo hace igual que nosotros, que los humanos, yo creo que lo hacemos completamente distinto, pero visto desde afuera es indistinguible. Y entonces está pensando distinto que como pensamos nosotros. Pero definitivamente hay análisis semántico, hay análisis cualitativo, hay razonamiento en lo que llamamos razonamiento de semántico y lingüístico, no razonamiento formal matemático. O sea, todas esas herramientas que uno usa para hacer un análisis cualitativo, estas herramientas las manejan, yo insisto, mejor que los seres humanos. Pero entonces vos lo que decís que es distinto, en realidad es el proceso, no necesariamente el resultado. Exactamente. De hecho, dudo que puedas encontrar la diferencia. Ok, ¿y qué rol tiene el sesgo en todo esto de lo que tanto se habla del sesgo de la inteligencia artificial? Bueno, a ver, el sesgo primero es un rasgo humano, ¿no? Ujú, Los total. humanos estamos sesgados. Estos modelos, y de hecho hay un montón de libros súper interesantes sobre el sesgo humano. Hay premios Nobel incluso que hablan del sesgo humano. Estos modelos están entrenados con datos humanos. Así que, dado que los seres humanos tenemos sesgo, está recontraestudiado y la econometría ha hecho estragos respecto a los sesgos humanos, y el marketing, ustedes lo saben mejor que nadie, bueno, estos modelos cumplen con eso mismo. ¿El ser humano es racista? Estos modelos son racistas. ¿El ser humano tiene sesgos machistas? Y bueno, estos modelos son machistas. A diferencia de los seres humanos, y acá, si quieren, es para verle el lado positivo, a estos modelos los podemos entrenar con sesgos que uno puede prefabricar. Y entonces tratar de que no esté sesgado, que también es un sesgo que no esté sesgado, ¿no? O sea, lo natural es que haya sesgo, porque los seres humanos somos sesgados. Entonces, que no tengan sesgo es un sesgo que le queremos imponer. Mira, vos vas a tener que actuar distinto a los seres humanos. Vas a tener que actuar distinto, vas a tener que no ser machista. El ser humano es machista. Está mal. Digamos, hay que militar por esto.
pero los hechos son los hechos. Si uno lo mide, el ser humano tiene sesgo. Bueno, estos modelos siguen esos sesgos. Y si no lo siguen es porque explícitamente nosotros le fomentamos que no lo tenga. Algo muy importante respecto al sesgo, y en particular en el sesgo machista se ve mucho, es estos modelos responden muy rápido, muy bien, son creíbles, potencian cualquier señal. Entonces, ante el mínimo sesgo machista que existe, estos modelos lo exacerban, ¿no? Entonces, ahí hay un problema a resolver. Pero no es que es un sesgo que trajo la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial lo replica. ¿Y qué mecanismos, qué formas existen hoy o qué capacidad real hay de intervenir, digamos, en el modelo de educarlo, no sé, o más allá de los sesgos, o en función de esos sesgos como que no exacerbe, no sé, desde lo técnico, qué entrenamientos hoy están Bueno, disponibles o se hacen? es toda una línea de investigación y es muy actual, ¿no? O sea, yo de hecho estoy terminando de escribir unos artículos exactamente sobre eso, en sesgo en detección de demencias, que es distinto el sesgo cómo detecta demencia en femenino que en masculino. Y tiene que ver con que hay más prevalencia de demencia en mujeres que en varones. Entonces es natural que los modelos anden distintos el uno que el otro. Entonces, es tema de investigación actual. No hay una respuesta de esto se resuelve así, para nada. Ahora, lo que sí se hace es, por ejemplo, lo más obvio y no por eso menospreciable es, bueno, que los datos de entrenamiento tengan el sesgo que uno quiere. Por ejemplo, que esté balanceado la cantidad de hombres y mujeres que se tienen en cuenta para entrenar, o que el sesgo respete la prevalencia que se da en lo médico en las personas, o que si estamos hablando de algo que es muy afín al sexo biológico de nacimiento, bueno, que ese dato sea tenido en cuenta. O sea, y así te puedo seguir diciendo un montón de cosas, ¿no? Casi que es Nosotros en como ponderar la muestra, o sea, es ponderarla ponderar la para... muestra. Ahora, es exactamente eso, es ponderar la muestra. Y no Ujú. deja de ser un sesgo, pero un sesgo que la ventaja respecto a la humanidad es que tenemos control. Tal cual. Bueno, tenemos que ir cerrando. Tengo dos preguntas, pero las voy a hacer como muy breves en relación a la relación que se construye en AI y el sujeto y ese tipo de vínculo particular en cuanto a si crees que hay una dependencia positiva, negativa, si tiene un impacto en la cognición del sujeto o no. ¿Cómo lo ves? Me encanta tu pregunta porque me mandaron un artículo hace unos días que estuve leyendo a un estudiante mío que está haciendo ahora el doctorado en neurociencia en Canadá. Y me mandó Diego, mira qué interesante esto. Martín Miguel se llama mi alumno para citar quien me mandó el artículo. Yo hablé bastante de lo que se llama costo cognitivo, que es cuánto nos cuestan hacer las cosas, deuda cognitiva, cuando uno evita hacer algo, entra en deuda, y si uno acumula mucha deuda, aparece lo que se llama el sedentarismo cognitivo, como que se te ablanda ese músculo de, no sé, pensar en traducir al idioma o escribir correctamente sin falta de ortografía, porque total me lo corrige la máquina, o cosas por el estilo, ¿no? Y aparece el sedentarismo cognitivo. Bueno, el concepto que me mandó este exalumno mío, Martín, aparece un nuevo concepto que es el de colapso cognitivo o rendición cognitiva. El término en inglés sería surrender, ¿no? Sí, Rendición. rendirse. El ser humano tenemos un sesgo por aceptar lo que viene en la tecnología. Es un sesgo muy conocido que tiene muchas décadas de conocimiento. Se llama sesgo de confirmación. Lo que viene en la tecnología tendemos a creerle como si fuera válido independientemente de dónde viene. Bueno, si acumulamos costo cognitivo, deuda cognitiva, pasamos al sedentarismo cognitivo y tenemos ese sesgo, en el momento llega la rendición, el colapso cognitivo, en donde ya no cuestionamos más. Ujú. Y entonces aparece esta dependencia de la que habla Flor. Es un término que está apareciendo ahora de vuelta, no hay muchos estudios al respecto. Son nuevos términos que están apareciendo en los últimos 5 años porque la masificación de estas herramientas hizo que cualquiera que se anime a escribirle en inglés, español o el idioma que hable a estas inteligencias artificiales, deriva su carga cognitiva a la inteligencia artificial y no cuestiona. Y entonces aparece este círculo vicioso malo de
costo cognitivo, que se convierte en deuda cognitiva, sedentarismo cognitivo, y este concepto nuevo que me apareció hace unos días, que es el de rendición cognitiva. Yo lo diría atrofia también, pero bueno, o sea, también Sí, como... bueno, de hecho se mide, hay atrofia cerebral, ya hay algunas mediciones con electroencefalografía donde muestra una menor actividad del cerebro cuando uno hace actividades exageradamente con ChatGPT. O sea, empiezan a aparecer evidencias neurofisiológicas asociadas a la atrofia, sí, efectivamente. Sofi. Bueno, Diego, muchas gracias por esta conversación. La verdad que me gustó un poco este planteo de una tensión entre, por un lado, qué eficiente y qué bien trabaja la inteligencia artificial, pero por otro lado, cómo puede impactar un poco a futuro tanto las nuevas generaciones que se están preparando para ser los nuevos expertos, como también en generarnos a todo un poco este colapso cognitivo y que con el colapso cognitivo también no seamos ni inteligentes a la hora de preguntarle a las máquinas para que ellas nos responden, porque para saber preguntar también implica un poco de Claro cerebro es y de esa. pensamiento. La clave Así es esa, que cómo hacemos para desarrollarnos y convertirnos en expertos y mantener el pensamiento crítico ante las respuestas y no caer en la rendición cognitiva. creo que esa es la expectativa, la promesa, así que te agradezco mucho el haber compartido este espacio con nosotros. Muchas gracias también, Flor, y a toda la comunidad de Saimo. Esto fue Entre Códigos y Cultura. Nos quedamos con un montón de preguntas y con ganas de volver a invitar a Diego para seguir compartiendo y filosofando. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y quedamos en contacto. Bye.